Decía, vamos a estar estudiando el libro de Filipenses, pero lo vamos a hacer de una manera especial, porque vamos a prestar mucha atención a muchas cuestiones que tienen que ver con la historia. Vamos a ver, cada estudio va a estar basado en una palabra que solo se usa en el libro de Filipenses, no aparece en el resto del Nuevo Testamento, y que se usa en el libro de Filipenses porque ellos la entendían. Es decir, a ver, vieron que cada idioma tiene sus palabras que son típicas a una región. Y si yo digo esa palabra a gente, por ejemplo, en Chile o en Paraguay, o que habla castellano, no la entenderían, porque se entienden de acuerdo a esa región. Son palabras autóctonas, son palabras que tienen un uso que solo es conocido por la gente del lugar. Bueno, ahí en Filipos vamos a ver el uso de estas palabras. Hoy este primer estudio va a ser a modo de introducción, así que en el que viene a partir de esta noche, ahí vamos a comenzar a ver estas 4 palabras que son típicas de Filipos. Pero vamos a ver este primer estudio a modo de introducción. El tema que le puse a la serie se llama Ciudadanos del Cielo. Ese tema lo vamos a ver esta noche. Lo vamos a ver. Filipos, ahí en cada región, esta noche vamos a ver más de cómo comenzó la iglesia acá, pero vamos a ver esto. Filipenses 2 dice: hacer todo sin murmuraciones o quejas y contiendas, discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Luminares. Ahora, esta palabra luminares es muy particular, aparece también en Apocalipsis. En el Nuevo Testamento solo aparece aquí y en Apocalipsis. Esta palabra luminares en el mundo hace referencia a los astros, a la luz que emiten las estrellas. Ahora, dice: en medio de la cual resplandecéis, una generación maligna y perversa. La palabra maligna se puede traducir retorcida, y la palabra perversa, corrupta. A ver, ¿qué palabras, no, para describir la generación que nos toca vivir? Dice la palabra que tenemos que brillar, como una estrella, brillar en medio de una generación retorcida y corrupta. Ahora, cuando pensaba en esto, hay muchísimas cosas que podés usar para ilustrarlo, pero solo quiero mostrarte una. Mirá, esta foto muestra que lo normal es ver a una niña jugando con un bebé. Eso es normal. Bueno, normal quizás para mí, quizás en nuestra época, pero no sé si está normal hoy. A mí hay una foto que me ilustró lo que es esta generación retorcida y corrupta. Es esta foto que apareció hace un par de años, cuando se discutía el tema de la ley del aborto. Y vos ves ahí a una nena que en lugar de estar jugando con la bebé, ¿qué está haciendo? ¿Llegás a ver lo que está haciendo? Lo está pisando al bebé. Y fíjate la postura que tiene. Obviamente la vestimenta verde, ¿no?, te indica que ella fue, evidentemente su familia está a favor del aborto, y se le fue inculcando ya de tan pequeña que tiene el derecho de matar a su bebé. Ahora, es terrible, yo no sé si entendés el impacto, ¿no?, de una niña que ya, no sé cuánto tendrá ahí, 10 años, ponele, ya se le ha inculcado que tiene el derecho de matar a su bebé. Es una generación retorcida y perversa. Es una generación que se le enseña que vos no podés matar si querés a un perro, pero sí podés matar a tu bebé. Es terrible. Es una generación retorcida y perversa. Mirá, no vamos a escucharlo ahora, pero hay un coro ahí de California que se pasó hace un par de años aquí
hijos. Venimos por tus hijos. Dice, los vamos a convertir a ellos y después ellos se van a convertir a vos. Este es el coro gay de California. Y esta canción a mí me pegó muy fuerte porque nos hace abrir los ojos. Esta es la generación que nos toca vivir. Ahora, escúchame, yo respeto que ellos tengan su libertad de vivir como quieran. No me interesa. Pero qué fuerte suena, ¿no? Cuando te dicen, venimos por tus hijos, los vamos a convertir a ellos. Vos decís, ¿para cómo? Esa es la generación que nos toca vivir. Y Pablo dice ahí, nosotros tenemos que brillar en medio de esa generación. Ahora quiero decirte, vamos a ver esta noche, pero luego lo llamó Pablo, que estamos predicando en otra cultura, estamos predicando en Asia, estamos predicando en con otra mentalidad, y de pronto Dios nos llama a entrar a Europa, y a él le choca entrar a una generación retorcida y perversa, diferente. Muy diferente, lo vamos a ir viendo en cada estudio, una generación que estaba, Pablo dice, retorcida. Y entonces dice, yo tengo que brillar acá, ¿cómo lo hago? Y eso tiene un costo. Ahora fíjate, vamos a ir viendo. Dice, en medio de la cual resplandecer como luminares. La palabra griega Foster habla de un emisor de luz. Se usa acá en Apocalipsis, donde habla de que la Jerusalén celestial brilla por sí misma. Y dice, nosotros tenemos que brillar. Ahora, en el Antiguo Testamento, esta palabra aparece solamente en Génesis, capítulo 1, cuando Dios está haciendo la creación, y dice ahí que Dios puso dos luminares, uno para que brille durante el día y otro en la noche. Y es esta palabra, Foster. Y fíjate, dice ahí, hizo Dios las grandes que lumbreras. La lumbrera mayor para que se llorase en el día y la lumbrera menor para que se llorase en la noche. Ahora, esto representa un cuadro de Cristo y de la Iglesia. Cristo es el sol de justicia. Y la Iglesia es la que debe brillar en la noche de este mundo, en la oscuridad de las tinieblas de este mundo. Ese es el cuadro, fíjate. Dice, la función de la Iglesia es brillar en medio de la noche de este mundo. Un mundo que ama las tinieblas hasta que salga el sol. Para ustedes saben, la luna no tiene luz propia. ¿De dónde saca la luna el sol la luz? La refleja del sol. Bueno, nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo. Esa es la función de la Iglesia. En el medio de la noche de este mundo tenemos que, Pablo dice, nosotros somos puestos acá en medio de una generación que vive en tinieblas para que mostremos la luz de Cristo. Ahora, ¿cómo piensan que el mundo va a recibirnos? ¿Piensan que le va a gustar que brillemos? Todo dice, sí, a mí me gusta la luz. Bueno, no está así, fíjate. Al mundo le molesta la luz. Yo me acuerdo hace muchos años cuando había una película de gente que vivía en el centro de la Tierra, ¿no? Y una vez salieron y les molestaba la luz, hacían así, ¿no? Era algo que ellos, claro, se habían habituado a la oscuridad. Y este mundo está acostumbrado a la oscuridad, les molesta la luz. Fíjate lo que dijo Jesús. Dice así, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace la luz, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahora fíjate, lo que está diciendo acá es que el hombre rechaza la luz espiritual. Por eso rechazaron a Jesús. Y por eso no van a estar tan contentos con la luz. Al contrario, ellos les molestaba tanto la luz de Jesús que decían basta, y crucificaron a Jesús. Y Jesús dice, si a mí me rechazaron, bueno, a vos también lo van a rechazar. Y eso es lo que vivió Pablo ahí en Filipos. Por eso dice, en nada intimidados por los que se oponen. En nada intimidados. Si quieres brillar, ¿habrá qué? Oposición. Habrá oposición. Fíjate, Pablo fue a predicar
a Filipos, e inmediatamente empezó a haber conflictos. Inmediatamente comenzó a haber la oposición. Fíjate, siempre hay un enemigo haciendo su trabajo. Siempre. Y fíjate, Pablo empezó a predicar ahí, estaba en la plaza, en el agora, que era como un mercado, donde la gente se reunía. Claro, no hay mejor lugar para empezar a predicar el evangelio que donde tenés un montón de gente ahí, ¿no? Reunida. Y Pablo empezó a predicar ahí, en el agora, donde había puestos vendiendo, pero también había gente hablando, filósofos, y donde de pronto a Pablo le llamó la atención algo que vio ahí. Le llamó la atención, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Una muchacha que tenía el espíritu de adivinación. En griego, en realidad, dice que tenía el espíritu de pitón. Ahora vamos a explicarlo. La palabra muchacha en griego habla de una niña que tendría entre 8 a 10 años. La palabra implica que esta era una esclava. Es decir, estos hombres compraban a esta niña como esclava, pero dice que tenía el espíritu de pitón. ¿Ustedes escucharon la palabra pitonisa? Una pitonisa. Bueno, viene de acá, que tiene el espíritu de pitón. ¿Cómo es esto? Había un lugar que estaba ahí más al sur, Delfos. Ahí en Delfos está el templo del dios que se llamaba Apolo. Pero ahí en Delfos había una costumbre, había algo muy especial. Ahí en Delfos hay una leyenda. Ahí hay una estatua ahí de una serpiente, una pitón. La leyenda es la siguiente. Que Hércules, la mamá de Hércules, estaba ahí cuando estaba embarazada, y esta serpiente gigantesca la quiso matar. Ella huyó y se salvó escondiéndose en una cueva, y entonces nació Hércules. Cuando Hércules creció y escuchó esta historia, dice: yo voy a buscar a esa serpiente. Y fue y la mató en esa cueva, y cayó ahí, hay una grieta natural, y salen vapores que vienen del centro de la Tierra, de donde salen los volcanes, las cosas, ¿no? Y entonces la tradición dice que llevaban niñas ahí a oler esos vapores, y dice que tomaban el espíritu de esta serpiente, el espíritu de esta pitón. Claro, estos vapores las hacían alucinar, las hacían ver visiones, y ellos creían que era el espíritu de esta serpiente que les revelaba el futuro. Y la gente pagaba para que estas niñas le adivinen. ¿Por qué niñas? ¿Por qué no usaban gente grande? Porque son más susceptibles a este tipo de cosas. Y claro, Pablo vio a esta muchacha y los amos habían invertido mucho dinero. Primero, la compraron como esclava. Segundo, la llevaron hasta Delfos y había que pagar ahí una gran cantidad de dinero para hacer este ritual, para que ella pueda tener este espíritu de y ellos ganaban mucha plata con esta niña. Ahora, fíjense lo que dice la escritura ahí. Dice: esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Vamos a seguir, estamos un poco por el tiempo. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de ella en aquella misma hora. Fíjate, lo que decía esta chica no era malo. Decía: esto viene en nombre de Dios Altísimo, y nos traen el mensaje. No decía nada malo, pero era una estrategia acá del enemigo, no quede confundido. Y Pablo dice: yo no quiero que el diablo me haga propaganda. Yo no tengo nada que ver con esta generación, no tengo nada que ver con esto. Y hay algo
Pablo no reaccionó el primer día? A ver, ¿por qué el primer día no la hizo callar? Por muchos días. ¿Sabes? Pablo no se quería meter con esta gente, la gente muy poderosa. Sabía que iba a haber consecuencias. Sabía lo que iba a pasar. Pablo sabía que si se metía con esto, él iba a terminar preso, quizás lo iban a echar. Y Dios lo había traído a Filipos para predicar la palabra, para hacer un ministerio, para fundar una iglesia. Entonces Pablo se contuvo, no se quería meter. Pero había algo en su corazón cuando veía esta niña. Estaba dolorosamente angustiado y un día no lo aguantó más. Un día no lo soportó más. Fíjate, dice, la compasión superó ¿qué? Su preocupación. Pablo estaba preocupado, me van a echar, me van a sacar de la ciudad, solo Dios me trajo acá a fundar una iglesia. Pero la compasión de Pablo, la palabra compasión habla de que a Pablo se le revolvía el estómago cuando veía a esta niña. Estaba dolorosamente angustiado. Dice, no soportaba ver a esta niña esclava de Satanás. No aguantó más. Y entonces se echó el demonio. Yo no sé qué sentí, pero cuando yo veía a la niña anterior de la foto, mirando, pisando al bebé, ¿no se te revuelve el estómago? ¿No se te angustia el corazón de ver una generación retorcida? Vos sabés, yo había estado en España hace 10 años atrás y hace unos años pude volver y vi una generación cambiada. Antes rechazaban el evangelio, ahora vi una generación dispuesta a oír. ¿Qué cambió? ¿Sabés qué cambió? Que en esos 10 años que pasaron, entre la primera visita y la segunda, se había aprobado la ley del aborto. Y en cada semana de campamento, estuve en 3, en cada semana pasaron jovencitas adelante a compartir que habían tenido intentos de suicidio. La mayoría de ellas, porque habían tenido un aborto, no soportaban la idea de que habían matado a un bebé. La culpabilidad, las emociones totalmente alteradas, todo el problema hormonal, todo lo que afronta la adolescente después de haber hecho algo así. Realmente se revolvió el estómago. Estaba angustiado al ver una generación que sufre las consecuencias de gente que no le importa la vida. ¿Sabes? Pablo no aguantó más. Le echó a esa jovencita y claro, pasó lo que tenía que pasar. ¿No? Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Siempre hay personas afectadas cuando se predica el evangelio. Siempre. Porque hay personas que ganan dinero con el pecado. Y cuando se predica el evangelio, pierden su ganancia. Yo me acuerdo de un jovencito que teníamos en el instituto, se llamaba Ramón, y él fue a predicar a la selva, ahí en Colombia. Y claro, ¿sabes a quién afectó? Él no se dio cuenta. Afectó a los narcotraficantes, que usaban a los indígenas para sembrar la droga. Y cuando se empezaron a convertir y empezaron a tomar conciencia de lo que estaban sembrando, empezaron a dejar de hacerlo. Y cuando ellos vieron que estaban perdiendo dinero, un día Ramoncito apareció muerto. Lo habían matado, lo tiraron al agua, lo comieron las pirañas y dijeron que fue un accidente. Todos sabían que no. Todos sabían que lo había matado. Es que siempre hay personas afectadas cuando se predica el evangelio. Y entonces estas personas lo tomaron a Pablo y Silas y lo metieron en la cárcel. Y dijeron, esto no molesta más acá. Ahora, acá es muy interesante, porque Pablo tenía carta de ciudadanía. Él era romano, no lo podían meter en la cárcel, y mucho menos lo podían azotar como hicieron. Pero él no usó esa carta de ciudadanía. A mí me llama la atención. ¿Por qué no usó la carta de ciudadanía? Vamos a explicarlo en un momento, pero fíjate, dice, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgaron
las dos ordenaron azotarle con varas. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora, fíjate, Pablo podía usar su carta de ciudadanía, pero él aceptó el precio que tenía que pagar. ¿Por qué? Si él hubiera dicho, yo soy ciudadano romano, como lo hizo en otra oportunidad cuando estaba en Tesalónica, lo hubieran mandado a Roma para el juicio. Y Pablo le dijo, no, Dios me trajo a predicar a dónde? A Filipos, yo no quiero que me manden a Roma. Pero Pablo acá en Filipos te metieron en la cárcel. Bueno, Dios me trajo para hacer una iglesia acá y yo no me voy a ir hasta que la iglesia esté formada. Y si ese es el precio que tengo que pagar, lo voy a pagar. Así que Pablo aceptó el precio que implicaba el llamado de Dios. Y fíjate, Pablo le dijo, tiempo cuando después lo van a sacar de la cárcel, le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, oyendo que eran ciudadanos romanos, nos echaron de la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, que vengan ellos mismos a sacarlos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. A ver, ¿por qué? Tenían miedo porque Pablo los podía denunciar, porque hicieron algo contra la ley, contra el imperio romano. Y Pablo va a usar eso para proteger a la futura iglesia de Filipos, pero después lo vamos a explicar con más tiempo. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto es increíble. A medianoche, Pablo y Silas comienzan a cantar. Yo me imagino que no podían dormir porque les debería doler todo, ¿no? Los habían azotado mucho. Los azotaron con varas y los pusieron en un cepo que era parte de la tortura. Y estaban ahí, no podían dormir. Pablo le dice, Silas, ¿puedo dormir? No, me duele todo. Bueno, vamos a cantar. ¿Qué? Acá estamos en una cárcel. Los presos lo van a tirar con todo, van a tirar que no ven, están locos. Pero ellos se pusieron a cantar a medianoche, fíjate. Dice el Salmo 119, a medianoche me levanto para alabarte. Y Pablo dice, no se pudieron levantar porque estaban en el cepo, pero vamos a cantar. Se pusieron a cantar himnos y los presos los oían. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe cómo sigue la historia? ¿Qué pasó? Hubo un terremoto. Hubo un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Y fíjate, y entonces sobrevino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas se soltaron. Un milagro. ¿El milagro fue el terremoto? No. ¿Cuál fue el milagro? Fíjate, entonces despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, el carcelero vivía en la casa del carcelero estaba en la misma cárcel, cruzando un patio, en donde estaba la puerta de entrada principal. Despertando el carcelero fue a ver, y cuando vio las puertas todas abiertas, dijo, chao, seguro se fugaron todos los presos. ¿Y qué pasaba? Bueno, si los presos se habían fugado y el carcelero no hizo nada, la ley romana decía que debían morir el carcelero y toda la familia. Entonces el carcelero, ¿qué hizo? Pensando que los presos habían huido, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Porque iba a quedar como que él murió en la fuga, y entonces no iban a matar a la familia. Pero Pablo le grita y le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos acá. Y este es el milagro. El milagro no fue el terremoto, el milagro es que no se escaparon los presos. A ver, si están las puertas y dice claramente que también se cortaron ¿qué? Las cadenas. Es decir, no había nada que impida que los presos no se escaparan. Y el milagro es por qué los presos no se escaparon. ¿Qué pensás?
¿Alguna idea? Para mí estaban impactados. A la pobrecina no le predicaron a nadie todavía. ¿Qué es lo que les impactó a los presos? ¿Cómo hacen estos dos tipos para cantar después de que les pegaron? Después de que los azotaron mucho, después de que los injustamente, sin haber hecho ningún delito. ¿Cómo hacen? ¿De dónde sacan la fuerza para cantar? Ahora no nos vamos nada. Queremos saber. Ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Nosotros estamos acá porque habremos robado, matado, pero estos hombres son capaces de alabar a Dios, de cantar a medianoche, a pesar de estar heridos. ¿De dónde sacan las fuerzas? ¿Cómo pueden tener gozo en medio de una situación así? No nos vamos nada. Y ellos no se escaparon. Ahora, el carcelero también estaba impactado. Y entonces, Pablo y Silas aprovecharon la oportunidad. Dios transformó la oposición en oportunidad. A ver, el diablo seguramente estuvo detrás de todo esto para meter a Pablo y Silas en la cárcel, ¿no? Dijeron, estos acá no van a poder predicar el evangelio. Estos acá no van a poder fundar una iglesia. A la cárcel, ahí, en el lugar más profundo, en un cepo, se van a morir ahí adentro. Pero la palabra de Dios está presa. De ahí comenzó la iglesia de Filipos, en una cárcel. Y el carcelero fue uno de los primeros que se convirtió. Se había convertido en una mujer antes, Lidia. Y ahora el carcelero. Pablo transformó la oposición en una oportunidad. Dice Deuteronomio, Jehová tu Dios convirtió la maldición en bendición. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios te amaba. Fíjate, y sacándole del dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. Ahora fíjate, el carcelero está haciendo algo contra la ley, él no podía sacarlos de la cárcel. Los había condenado a estar en un cepo. Pero el carcelero no le importó nada. Él se hubiera matado si no habría sido por Pablo y Silas. Los presos se hubieran escapado y él hubiera muerto. Y él los toma. Le dice, ¿qué debo hacer para salvarme? Yo no creo que el carcelero estaba pensando en el cielo y en el infierno, porque todavía no le había predicado. Él estaba preguntando, ¿cómo me voy a salvar si los presos se van a escapar? No, tranquilo, nadie se va. Y entonces el carcelero, me imagino haber cerrado la puerta de la cárcel, y después llevó a Pablo y Silas a la casa, le lavó las heridas, les dio de comer. Y ahí Pablo les predicó el evangelio. Y se convierten y se bautizan esa misma noche, vos podés creer. Y ahí mismo se empezaron a gozar y a disfrutar de haber conocido al Señor. Ahora, antes del amanecer, Pablo y Silas fueron otra vez a la cárcel, porque dice que cuando amaneció fueron los magistrados. ¿Y dónde estaba Pablo y Silas? En la cárcel. Así que en esa noche no durmieron. Comenzaron el culto a medianoche cantando himnos, después siguieron predicando el evangelio, después siguieron con un bautismo, y a la mañana otra vez a la cárcel. Pero había sido una noche de gloria. No les importó nada. Ahora, yo no sé si vas entendiendo el propósito de Dios. Brillar no siempre es bien recibido. Puede causarte problemas. Puede haber amigos que se burlen. Puede haber a veces hasta un golpe. Es el precio
Pero vale la pena brillar. Vale la pena, fíjate, la salvación llegó ahí. La salvación llegó a un carcelero. La historia cuenta que ese carcelero llegó a ser el pastor de Filipos. Una iglesia que todos se portaban bien, ¿no? Porque si va a ponerse mal en esa iglesia y el pastor decía, disciplina, a la cárcel. Que el pastor sea el carcelero, bueno. Pero la iglesia de Filipos comenzó con una mujer de clase alta, una mujer que vendía púrpura, que era una de las ropas más costosas que había, que solo podían comprarla los gobernantes, para las esposas. Vendía púrpura, ella y el carcelero, los dos primeros. Pues sí, qué contraste, ¿no? Mundos diferentes, así es la iglesia. Gente sacada de todos lados. Pero ahí comenzó la iglesia de Filipos. Ahora, Satanás pensó que iba a impedir que el evangelio se predicara. Pero Dios transformó la oposición en una oportunidad. Dios estaba viendo al carcelero y estaba viendo, este es un buen candidato para ser pastor, ¿no? Y Pablo dice, pero ¿cómo llego a la cárcel? No te hagas problema, dice Dios, no me ocupo. Mira, Dios tiene sus planes, su forma de que el evangelio se extienda. Ahí comenzó la iglesia. Vamos a ver mucho de la iglesia de Filipos en estos días y vas a ver cómo Dios va a obrar de una manera increíble. Pero yo te voy a terminar, se acabó el tiempo esta mañana, pero quiero llevarte a pensar lo siguiente. Nosotros nos toca vivir en una generación maligna y perversa. Vos sabés que cuando la noche iba avanzando, la noche tenía 4, se llamaba vigilias, de 3 horas cada una. La última era la más oscura, donde las estrellas solo se veían antes del amanecer. Los marineros a esa hora solían pasar un par de horas de incertidumbre, porque ya no se veían las estrellas, pero todavía no se veía el sol. Quizás ese sea el momento de la noche que nos toca. ¿Por qué? Porque dice que Cristo está por venir, que ya se acerca, ya está por salir el sol. Quizás nos toca la hora más oscura, y yo veo este mundo que está atravesando la hora más oscura. Y Dios quiere que nosotros brillemos. No va a ser fácil, va a haber oposición. Hay gente que no le va a gustar. Pero cuando vos te decidís a brillar para Cristo, Dios usa ese testimonio para que impacte como impactó la vida de Pablo y Silas en esa cárcel cuando se pusieron a cantar. Para que de pronto eso sea un mensaje que el mundo diga, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo es que ellos pueden tener gozo en medio de la situación que nos toca vivir? ¿Cómo es que pueden enfrentar las crisis, los problemas, la enfermedad? Ese testimonio impacta el mundo. Dios está hablando hoy para decir, yo quiero usar tu vida como usé un día la vida de Pablo y la vida de Silas, para impactar a una sociedad retorcida y corrupta. ¿Están dispuestos a luchar para Cristo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Y te rogamos que a través de todo este estudio de tu palabra, que tú hables a nuestro corazón. Y tú obres para que nuestra vida sea impactada por tu palabra y podamos aprender lecciones que transformen nuestra manera de vivir. Te lo rogamos en el nombre